Ok, ¿y por qué me fui de Barranquilla? Wow. ¿Por qué escogiste Medellín y no otra ciudad? ¿Por qué New York? Wow, hello gente, ¿cómo andan? Espero que se encuentren exageradamente bien. Y bien gente, finalmente llegó el momento. Primero que todo quiero pedirles de favor que si todavía no se han suscrito, vayan a suscribirse al canal. Estamos a nada de llegar a los 100,000 suscriptores. Y aparte de, bueno, celebrar algo por allí, también hay una sorpresa que quiero mostrarles. Aquí está el director de cámaras hablando, bueno, con mi hermana. Aquí tengo la sorpresa, Gente, esta caja que está aquí contiene algo que lo voy a abrir justo cuando lleguemos a los 100,000 suscriptores. Así que bueno, vayan allí para que esto sea una realidad este año, si es posible. Ok, y les comento entonces brevemente de lo que va a tratar la dinámica de este video. Voy a estar respondiendo algunas de las preguntas, voy a procurar responderlas todas, porque creo que me da chance a lo largo del video, que vamos a estar haciendo un par de cosas, a comprarle unas cosas por aquí a Cristian, que vinimos, bueno, a este centro comercial, que es el centro comercial Viva. Yo creo que por aquí no se ve, ahí está, miren, el Viva Envigado. Entonces, de antemano quiero agradecer a todas las personas que participaron en esta dinámica y darles también un que otro dato curioso, algunas dudas con respecto a por qué me vine a vivir aquí a Medellín, me gusta más que Barranquilla, tantas preguntas que me han hecho que la verdad están muy buenas. Y si no se enteraron de esto es porque no han estado pendientes de lo que es la ventana de comunidad y también por el Instagram, que se lo voy a estar dejando por aquí para que me sigan y se enteren de las cosas en las que estoy haciendo en tiempo real. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí entonces? Tú me vas a comprar unas cosas. Ok. Bueno, vamos a entrar aquí. Quiero mostrarles un poquito las primeras impresiones de este centro comercial antes de comenzar a responder. Bien. Y esto es, bueno, las primeras cosas que nos reciben. Ajá, miren, tiendas de teléfono, ropas. El diseño de este centro comercial, la verdad que a mí me parece demasiado genial. Y afortunadamente ya sabemos lo que vamos a comprar. Una tienda que vimos, que bueno, ahorita el director de cámara no trajo su cartera, pero fue donde compramos la cartera la vez pasada. Vamos a ver. Bueno, ya estamos aquí en el lugar, pero aparentemente no hay para la talla de Cristian. Y las que hay aquí son muy pequeñas. Ok. Bien gente, vamos a comenzar con algunas de la comunidad directamente. Aquí fue donde hice el post y vamos a comenzar a seleccionar algunas de estas y luego vamos al Instagram. Vamos a comenzar por aquí. Aquí José pregunta: ¿cuánto cuesta vivir en Medellín? Muy bien, esto depende directamente del estilo de vida que la persona tenga. Y también influye muchísimo, obviamente, si es casado, si tiene hijos, si es, en fin, o sea, es dependiendo mucho de las personas, pero yo puedo dar como que un estimado aproximadamente. Por ejemplo, aquí si eres una persona sola, se pueden conseguir habitaciones en 350,000, 400,000 pesos, algunas ya amobladas con todo incluido. Y también hay opciones de apartamentos que están de 1 o 2 habitaciones, dependiendo también obviamente de la zona. Pero básicamente pueden conseguirse en unos 700 a 1,000,000 de pesos, dependiendo de una buena ubicación. Sé de algunos que son unos apartamentos que son tipo apartaestudio para 1 o 2 personas, en los que se pagan hasta 600,000 pesos, con todo incluido. Esto es en un lugar que se llama Manrique. A estos 600,000 pesos que es el arriendo, habría que agregarle el tema de lo que es la comida, que puede ser de pronto dependiendo de lo que las personas coman, pero a un estimado vamos a ponerle que sean unos 200 o 300,000 pesos. Ahí ya va prácticamente, van 900,000 pesos
en lo que es vivir y comer, y ya resta obviamente lo que tú hagas, de qué tanto te movilizas, lo que sea. Pero yo pudiese estar diciendo que vamos a ponerlo más o menos 1.200.000, 1.500.000 pesos para vivir de una manera normal, tranquila. Pudiese ser quizás un número. De igual forma, gente, por favor, los que sepan más acerca de este tema, que vivan aquí o quieran dejar su información, es bien recibido todos sus comentarios. Y qué chévere está esa máquina de tomar fotos. Y bueno, ahora estamos aquí en el tercer piso porque nos dijeron que hay otra tienda en donde sí se consiguen las cosas así para niños. Un suéter estamos buscando, pues obviamente que sea como que animado, que tenga algún tipo de diseño. Vamos a ver. Bueno, aquí estamos. Vamos a ver si se consigue algo. Me gusta esto porque se ve como si fuese el cinturón de Batman, o sea, como el cinturón que él tiene abajo. A ver, esta pregunta está buena. Vamos a ver si el teléfono enfoca aquí. Esperemos. Ahí está. ¿Puedo salir en uno de tus videos? Bueno, si estás en Medellín, sí. Y si eres menor de edad y que están tus padres y tus padres te dicen que sí, está bien. ¿Y cuánto ganas en YouTube? Saludos. Bueno, esa pregunta es bastante amplia. Realmente no es una cifra que yo te pueda decir como que gano un número estimado, porque varía mucho. Eso dependiendo mucho de los views, de cómo le van los videos en el mes. Pero lo que sí puedo decirles es que esto es algo que es para largo plazo. La gente que esté pensando en entrar en el tema de YouTube para hacer dinero instantáneamente, no. Pero si eres constante, disciplinado y tienes un buen contenido, pues te da para vivir. Te da para vivir porque, bueno, yo me dedico a esto y gracias a Dios me gusta el estilo de vida que tengo. Bueno, y le enviamos aquí lo del suéter a mi hermana. Pero ese suéter a Cristian le queda un poco grande, no le gusta cómo se le ve. Entonces, el gorro ese, no sé si lo grabó Río. Este gorrito, miren, este gorrito, que ahora él se antojó de este gorro de La Casa de Papel. Entonces, pero hay otros modelos. Bueno, aquí está la opción que decidimos. Vamos a almorzar aquí con el director de cámaras, que esto fue lo que él quería McDonald's, pero yo creo que mejor aquí KFC, que es como un poquito más de comida. Esperemos que esto enfoque. Muy bien, ¿harías algún video sobre la vida nocturna, pero con respecto a la comunidad gay? Ok, bueno, sí haría un video de lo que es la vida nocturna, pero no sé si enfocándolo con respecto al tema de la comunidad gay, porque bueno, el único amigo así que tengo es Jorge, y no sé, puede ser que en algún punto coordinemos para mostrarles, no sé. Déjenme saber qué tanto les gustaría que aborde ese tipo de temas aquí en los comentarios, para ver qué tal. Esta está chévere. Sí, bueno, mientras buscamos mesa, porque esto les comento que está bastante lleno. Vamos a ver si... ahí está. Miren cómo está. Esta es la parte del área de comidas. Y esto, bueno, para conseguir mesa me parece que va a ser un poquito complicado, pero bueno, vamos a ver qué tanto. Entonces, si en algún momento dado por fin puedes ir a New York, ¿regresarías alguna vez a hacer vlogs en Colombia? Sí, yo creo que sí volvería a hacer vlogs en Colombia y también obviamente en Venezuela. O sea, no creo que me quede como que eternamente en un solo lugar. Muy posiblemente me siga moviendo, así como lo he hecho hasta ahora, pero quizás más rápido, ¿no? Que estando allá muy posiblemente tenga como que más posibilidades de viajar a nivel internacional, pero la respuesta es sí. Bien, y esta fue la opción que decidimos escoger, este combo para 2 personas que trae 6 presas de pollo, 2 papas y 2 refrescos, en exactamente 33.900 pesos. Para los que no lo habían visto, ahora KFC cambió su presentación por el tema de la bioseguridad. Prácticamente todo cambió realmente. Aquí están las papas, las 2 papas, y está así todo chévere, ya como que todo viene envuelto en una sola bolsita para hacerlo un poco más práctico. Y aquí está esto. Ya ahorita le vamos a dar el visto bueno, a ver qué tal. ¿Tendrías una larga charla con un seguidor que también tiene tus mismas ambiciones de vida?
Y sí, claro, la respuesta yo creo que es sí. Si estás aquí en la ciudad de Medellín, pudiésemos coordinar con todo el gusto del mundo. Cuestión de agendarnos allí y yo creo que sí, sí se puede. Dígame esta pregunta, casi que no me la han hecho. Le pregunto mucho eso. A mí también, todo el tiempo. ¿Cómo está el pollo? ¿Sí? Gente, la respuesta es no. ¿Qué cosas te han impactado más positivamente de Medellín y Antioquia? Bueno, de Medellín me ha gustado mucho, o sea que hay mucha diversidad. Es decir, uno estando dentro de Medellín puedes viajar sin salir de la ciudad. O sea, desde sentirte que estás como que en un pueblito como lo es Santa Elena, que está a nada, que es un corregimiento que forma parte de Medellín, a estar como en un bosque dentro del jardín botánico o hacer algo diferente como en el Parque Explora. Y eso que no he conocido tanto, pero lo poquito que he conocido, realmente lo que como dice la pregunta, a ver, lo que me ha impactado es eso, la diversidad de todas las cosas que se pueden hacer sin salir de la ciudad. Y de Antioquia, los pueblitos que hemos visitado, la verdad, sus paisajes, o sea, los paisajes que hay en carretera cuando uno va llegando a esos lugares, en serio me asombra muchísimo. Y cómo se han conservado muchos de esos lugares, como por ejemplo Gómez Plata, Jardín, cómo conservan esas arquitecturas, me ha parecido la verdad algo muy genial. Yo creo que son esas cosas, sin mencionar por supuesto el calor humano, que las personas aquí la verdad son de las más cordiales que yo he conocido. Creo que son una de las cosas que también más me ha impactado positivamente. Bien. Esta pregunta la verdad está bien interesante. En cuanto al ocio y entretenimiento, ¿qué ciudad es más atractiva? ¿Barranquilla o Medellín y por qué? Ok, considero que Medellín realmente porque tiene muchas más propuestas. Aquí en Medellín, como que cada barrio se puede decir que tiene su zona rosa, su zona de vida nocturna, o sea, es común como que estás en una esquinita y hay una disco y hay una tienda y un bar y lo que sea, un restaurante, y entonces sales y vas a otro barrio y también tienen como que su propia zona. Yo creo que por ese sentido, porque en Barranquilla es como más puntual, en los lugares como que donde la gente puede ir a rumbear pues de disco, ahí en la 80, o sea, son menos los lugares. Aquí creo que es más variado y eso yo creo que lo hace mejor. Ok, otra por aquí. A ver aquí, ¿qué te convenció de formar un equipo con el Team Bitácora, sabiendo cómo está la situación económica? Ok, realmente creo que la respuesta está dentro de la misma pregunta. Yo diría porque sabiendo cómo está la situación económica, decidí formar el Team Bitácora, porque es una oportunidad no solamente de ingresos, sino también de, resaltar lo bueno que hay por conocer. Y sé que muchas personas también están pensando en, si será buena idea comenzar algo o no. Yo creo que siempre es bueno intentarlo, emprender, y de eso se trata, del aprendizaje más allá de los resultados que se puedan tener. Como todo, no es únicamente pensando siempre en dinero. También las cosas se tratan de ganar experiencia y el aprendizaje obviamente en conformar este tipo de negocios. Que más detalles, por cierto, vayan allí a seguir la cuenta del Team Bitácora, que ya cada vez le estamos dando más cariño para colocarle allí todos los detalles con referente al tema de los viajes. Y bueno, volvemos a el punto donde estábamos ahora, que ahora el director de cámaras cambió de opinión y quieres un gorrito. Así que bueno, vamos a buscar el gorro. Ajá, y miren aquí, ya el director de cámaras hizo un cambio de look. Le gustó este gorrito por el tema de lo de la Casa de Papel y él dice que están de moda. Entonces, bueno, ahí ya el director de cámaras, bueno, más o menos a la moda. Ya el director de cámaras está más o menos a la moda aquí. Y por cierto, este gorrito costó 45.000 pesos. Me gustaría saber si tienes novia, cuántas novias has tenido y si te gustaría casarte y tener hijos.
¿Te gustan las venezolanas o colombianas? Ok, actualmente no tengo novia. Yo he sido realmente de tener pocas relaciones. Relaciones. Tuve una relación de 9 años con mi exnovia. Y he tenido como 5 novias en mi vida, realmente. Poquito. Si me gustaría casarme y tener hijos, sí. Anteriormente yo creo que le tenía un poquito de miedo a ese compromiso, pero actualmente sí me gustaría como que de pronto pues en algún punto estabilizarme y hacer una familia, sería genial. Aunque actualmente, bueno, prácticamente ya me siento como papá, porque imagínense, con el director de cámaras he aprendido bastante. Y si me gustan las venezolanas o las colombianas, yo creo que para eso no tengo como una nacionalidad. No es algo como que sea un requisito para que me pueda gustar una muchacha. Muy bien. Y aquí está una que, bueno, me han hecho bastante. ¿Por qué escogiste Medellín y no otra ciudad? ¿Por qué te fuiste de Barranquilla? Muy bien, la primera pregunta, el por qué escogí Medellín. Realmente estaba en ese momento, no sé por qué ahora últimamente la cámara se está desenfocando tanto, creo que es por el tema del tapabocas, que no me registra bien el rostro. Ok, el por qué Medellín, realmente yo en ese momento estaba considerando 2 ciudades, estaba entre Bogotá y entre Medellín, principalmente analizando como que dónde podíamos llegar, cómo comenzar. A mí la verdad me encantó Bogotá, pero el tema de lo que es el transporte público, la movilidad de allí, me parece mejor que sería cuando yo tenga una moto o algo así, o un carro. O sea, iría para esa ciudad a establecerme por un tiempo, pero teniendo bien sea carro o moto. De resto, me parece que el tema de la movilidad es un poco complicado por los trancones. Sí, de pronto me dirán, pero Medellín también, que no sé qué. Sí, también aquí a veces el tráfico en horas pico se pone difícil, pero el sistema de transporte público de aquí es muy bueno, y para mí el tema de la movilidad es de mucha importancia para el momento de tomar una decisión de mudarme. Y el por qué realmente escogimos Medellín, yo creo que fue porque aquí está mi prima, y ella nos dijo cuando se enteró que estábamos buscando como que un sitio donde llegar y toda la cosa. Ella nos dijo, oye, pero ¿por qué llegan aquí a mi apartamento? Aquí se está, mientras después se establecen, ver lo que van a hacer. Y bueno, realmente es por eso que estamos aquí en Medellín. Ok, ¿y por qué me fui de Barranquilla? Wow. Realmente creo que fue una decisión tomada en conjunto, porque la situación estaba como que, digamos, muy quieta. Sentía que de alguna forma estaba teniendo como un techo, de que ya había hecho como que lo que estaba en ese momento en mis manos hacer en Barranquilla, y tenía la sensación también de que ya le hacía falta al canal moverme, un ambiente diferente, viajar un poco, conocer más de lo que es Colombia, y por ese motivo también tomamos la decisión. También fue porque donde nosotros estábamos era muy caliente y estábamos como que ya cansados un poco del calor. Cristian también estaba como que se quejaba mucho por el tema del calor, que no le gustaba. Entonces, bueno, decidimos buscar un lugar que tuviese un clima agradable primeramente, y con lo otro que les dije de mí. El domingo, cuando fui en la ciclovía, empecé a sudar. Entonces yo dije, miré el cielo así para ver si estaba lloviendo, porque aquí yo no estaba sudando. Entonces en la ciclovía, como ahí no hay techo ni nada de eso, miré así para ver si estaba lloviendo algo, y era una gota de sudor. Y yo... O sea, miren eso, desde que estamos aquí, primera vez que suda. Y hoy sudé, y yo, segunda vez que sudo. Ya. Bueno, 2 veces que ha sudado desde que estamos aquí, y Cristian suda bastante. Entonces el calor, la cosa, ya estábamos como que queríamos ir a un lugar que tuviese un clima más agradable. No tanto como Bogotá, porque Bogotá es un frío mucho más fuerte. Entonces mi mamá tampoco quería como que un sitio muy frío. Y bueno, Medellín realmente yo creo que cumplía
todas las alternativas en ese momento y fue el por qué tomé la decisión de, bueno, tomamos todos en conjunto la decisión de salir de Barranquilla. En lo personal, por el tema también del canal, de darle otro aire como está sucediendo ahora, y bueno, mi familia también, por supuesto, por aspirar a otras cosas, otro ambiente, para ver qué tal nos va aquí. Y hasta ahora afortunadamente ha sido para bien el recibimiento que ha tenido el contenido de aquí de Medellín. Me ha parecido genial. Cristian, ¿cómo te has sentido aquí en Medellín? Bien. También, bueno. También he conocido así Jardín, Alejandría y todo ese paseo que he hecho. Bueno, y lo que falta por conocer, yo creo que realmente fue eso. De igual forma, siempre obviamente voy a estar agradecido con Barranquilla, porque fue la ciudad que vio nacer el canal. De hecho, les recomiendo ver este video que lo voy a estar dejando por aquí, sí, por aquí, para que vayan a verlo, que fue como el video que hice de despedida, y allí sabrán un poquito más de pronto de la historia, de cómo comenzó todo esto. Y tengo rato viendo a personas así, caminando con estas cajas. Me parece súper gracioso, miren. Wow, y algo bastante genial de este lugar, de este centro comercial, es este tercer piso, que vamos, este cuarto piso, me dice Cristian, que tiene aquí un área al aire libre. Vamos a ver qué tal es. Ajá, pero qué chévere está esta zona por aquí. Qué genial. O sea, miren, tal cual como si uno estuviese en la carretera. O sea, miren, estas son las cosas que Medellín tiene, que son súper geniales, la verdad. Esta parte de aquí, que no lo había visto. Yo sí había escuchado que esto tenía como que una cancha, pero está, wow, súper bonito esto aquí, ¿eh? Wow, gente, miren aquí la gente que conocí, amigas, modelos, ahí las tienen. Qué genial la gente de Medellín. Bueno, sigamos entonces por aquí, a ver algunas de las preguntas, y en serio gracias a todas las personas que me han hecho las preguntas. Hay algunas personas que no dieron preguntas, sino que dieron su opinión, y bueno, también gracias por compartir allí lo que opinan. Ok, vamos a ver otra pregunta. Ok, miren esta. ¿Qué cosas de Barranquilla extrañas en Medellín? ¿Por qué escogiste Medellín? Ya la respondí. ¿Qué cosas nuevas has visto en Medellín que no viste en Barranquilla? Ok, ¿qué cosas extraño? A ver, que aquí lo tengo. ¿Qué cosas de Barranquilla extrañas en Medellín? Bueno, principalmente, obviamente, allá en Barranquilla dejé algunos amigos. Eso siempre, obviamente, bueno, ahí tienen un espacio para uno en esos momentos. Y otra cosa que a veces extraño un poquito, pero poquito, es el calorcito. O sea, que allá como que el calor de Barranquilla, o sea, es otra cosa también. Esa similitud de pronto también con mi ciudad, con Maracaibo, por ser ciudades de costa, obviamente son muy similares. Y también es bien, o sea, yo no me fui de Barranquilla por algo malo con respecto a Barranquilla, sino simplemente porque, bueno, vi una oportunidad de ascenso, de subir otro escalón, más que todo por eso, realmente. A ver, ¿y qué otra cosita aquí? Ajá, ¿qué cosas nuevas has visto en Medellín que no viste en Barranquilla? Bueno, aquí he tenido la oportunidad de pueblear, que eso es algo que no hice allá en Barranquilla, que supongo que era porque no conecté con las personas en el momento para conocer así lugares por allí. Conocí Baranoa, Puerto Colombia, cosas muy puntuales, pero no como que me tomé a la tarea de conocer también los municipios del Atlántico, que en algún punto espero poder hacerlo. Wow, gente, miren esta vista que está aquí. Qué cosa tan hermosa. O sea, de verdad me encanta esto de Medellín, que es como que el equilibrio. Miren, o sea, por un lado tenemos aquí la naturaleza, wow, tan amplio, el frío, todo, y por este lado tenemos la civilización, y todo, ojo, dentro del centro comercial. O sea, para ver estas bellezas no hace falta ni siquiera salir a otros lugares.
que son una de las cosas hermosas también que hay aquí en Medellín. Hey, por cierto, gente, miren estas cosas que hay acá, canchas de voleibol, playeras. Ajá, y bueno, se puede hacer la reservación aquí mismo. Sería bueno de pronto, gente que sepa, lo deje por aquí en la parte de los comentarios. Hay una cancha por aquí y otra cancha por allá. Esta pregunta está buenísima. ¿Por qué New York? Wow, yo creo que desde niño he tenido el sueño de conocer esa ciudad. Y más allá de conocerla, también, o sea, quiero vivir allí. O sea, tiene tantas cosas que me encantan, la estructura, el ambiente que se vea allá, el idioma, el ritmo de vida, que las cosas son 24 horas, todo. Hay muchísimas cosas, o sea, muchísimas cosas, y pienso que muchas de las cosas como que lo mejor de lo mejor para mi opinión, en muchas cosas, no en todo, ¿no? Pero sí en mucho, está ahí. Y no por nada se le conoce como la capital del mundo, sin desprestigiar otras ciudades ni nada, pero yo creo que New York es una ciudad que, wow, me cautiva y en serio, bueno, miren, al punto tal de que casualmente que tengo esta franela puesta. Me encanta, y espero que, bueno, ustedes vivan conmigo el sueño cuando yo esté allá grabándoles y vean cómo se materializan las cosas. Así como hoy por hoy estamos aquí continuando a lo largo del camino, que ya vamos a hacer 100.000, yo sé que cuando llegue su tiempo de que ya tenga que ser, vamos a estar allá. Wow, hacía rato que no me preguntaban esto. ¿Qué pasó con Ido Ramírez? Se dice que como no eres original, el vale se fue con el de comer en la calle en Bogotá. Y esto por aquí, bueno, no es una pregunta. Yo creo que es un hate. Miren, cambiaste la ciudad por la... me encanta esto. Saludos para los haters. Casualmente en este momento estaba hablando con él. Para las personas que piensan que no nos hablamos y no sé qué, ahí está, miren. Y para los que piensan eso, o sea, que estamos peleados o algo, o sea, no. En cualquier momento lo van a ver por aquí en el canal, si coincidimos cuando venga para acá, o cuando yo vaya para allá, o donde nos encontremos, quién sabe. Bien. Y bueno, vamos a ver esta por aquí. Yo creo que ya esta es la última. ¿Cuándo regresas a Barranquilla, Atlántico? Wow, eso realmente es una pregunta que no le tengo respuesta, porque todo depende de lo que ocurra con el director de cámaras. Porque bueno, les comento que mi hermana está en Barranquilla, está trabajando allá en Barranquilla, y hay muchas cosas que están todavía... Uy, se oscureció esto. Bueno, hay muchas cosas que están todavía en definición, pero bueno, indistintamente de lo que ocurra, obviamente si el director de cámaras se va a Barranquilla, pues yo iría a visitarlo, y si no, de igual forma también iría a ver a mi hermana o a pasar por allí. O sea, tengo todavía cosas que hacer por allá en Barranquilla, así que muy seguramente en algún punto van a ver algún videito sorpresa mío por allí haciendo algo, quién sabe. Bueno gente, yo la verdad la pasé espectacular respondiendo esto. Déjenme saber si les gustaría que haga como que más videos de este tipo, así comentándoles un poquito más acerca de mí en la parte de los comentarios. Les recuerdo, gente, que si han llegado hasta este punto, les pido por favor que se suscriban, que es bien importante para llegar a la meta de los 100.000 suscriptores y abrir esa cajita que está por allí de sorpresa, que yo sé que muy prontamente vamos a estar llegando por allí. Les dejo por aquí lo que son mis redes sociales para que, bueno, puedan ver lo que estoy haciendo en tiempo real. También les quiero comentar que tenemos un espacio por allí en Patreon, en donde estoy compartiendo contenido un poco más exclusivo, más sincero, más transparente, que bueno, que cualquier cosa se lo voy a estar colocando en la descripción también. Les voy a estar dejando estos dos videos por aquí para que vayan a ver lo que he estado haciendo recientemente en el canal. Y como siempre les digo, gente, coméntenlo, compártanlo. ¡Suscríbanse! Adiós.